Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a comenzar aquí la reunión de los responsables técnicos de cada ministerio competente y presente en la comisión, en el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. Como cada mañana les acompañan Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, los directores operativos del Ministerio del Interior, Laurentino Ceña, de la Guardia Civil, y José Ángel González, de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, María José Rayo, la secretaria general de Transportes, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Villarroya. Comenzamos en este momento y también aprovechamos para comunicarles que a la 1 de la tarde está prevista, a partir de ese momento, otra comparecencia importante, una rueda de prensa que ofrecerán desde este mismo centro de prensa de Moncloa, en el edificio Portavoz, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. Será la 1, así que comenzamos sin dilación con la rueda de prensa de los responsables técnicos. Tiene la palabra Fernando Simón. Buenos días. Sí. Hola, buenos días a todos. Como cada mañana estamos el equipo técnico del Comité de Gestión para informar de las evoluciones que se están sufriendo, que se están viviendo en torno a la epidemia de coronavirus. A día de hoy tenemos ya 17.147 casos, 3.431 nuevos casos respecto a ayer, lo que implica un incremento de alrededor de nuevo del 25%. Estas variaciones son poco valorables día a día, hay que valorar la tendencia de varios días seguidos. De esos 17.147 casos, 939 están en UCI y 767 han fallecido. También es cierto que se han curado 1.107 casos. La evolución por comunidades autónomas sigue siendo más o menos la misma que hemos observado en estos días, en la que tenemos 3 bloques diferentes con comportamientos un poco diferentes. Tenemos la Comunidad de Madrid, que tiene un comportamiento digamos, anterior al resto de las comunidades en su evolución como epidemia comunitaria. Tenemos las 3 comunidades de La Rioja, Navarra, el País Vasco y una pequeña parte de Castilla y León, que están marcadas en su inicio por un brote asociado a un evento de reunión de mucha gente, masivo, un evento de masas. Y luego tenemos el resto de las comunidades autónomas, que si bien habían tenido casos, habían sido casos normalmente asociados a casos importados y que en un momento determinado iniciaron la transmisión comunitaria más tardíamente que estas otras comunidades que hemos mencionado. Por lo demás, yo creo que no hay unas diferencias sustanciales entre las comunidades, salvo desde el punto de vista de los porcentajes de hospitalizados o en UCI, que en la Comunidad de Madrid son superiores al resto de las comunidades autónomas, y la letalidad que en algunas comunidades autónomas, aquellas en las que han tenido, entendemos que hasta ahora, más casos en personas mayores, también hay un incremento de letalidad respecto a las demás. No hay mucha más información sólida. Sí que sabemos, por ejemplo, que de acuerdo a los datos disponibles hasta la fecha por edad, que nos faltan todavía información, por lo tanto esto puede cambiar día a día, sabemos que el 33% de nuestros casos tienen más de 65 años y el 18% del total, es decir, la mitad de los mayores de 65 tienen más de 75 años. Sabemos que las personas mayores, como era de esperar, y los grupos de riesgo de los que hemos hablado en otras ocasiones, tienen una incidencia de neumonía grave superior al resto, de alrededor del 32% de ellos llegan a tener una neumonía grave, pero, como acabo de decir, esto está hecho con información parcial y todavía son datos que tenemos que tomar con un poco de precaución. Y si les parece bien, yo lo dejo aquí, paso a que mis compañeros les indiquen las actuaciones y los datos que tenemos en sus respectivas áreas y después continuamos con la interpretación de la información. En primer lugar, el general del AIDE, Miguel Villarroya, del Ministerio de Defensa. Fernando, muchas gracias. Buenos días a todos. Y antes de iniciar el relato de las acciones previstas en el marco de la Operación Balmis, quisiera expresar mis sinceras condolencias a todos aquellos que han perdido un ser querido en el desarrollo de esta batalla. También quisiera agradecer a todos los españoles las sinceras muestras de cariño que están demostrando a todos los profesionales, tanto de Fuerzas Armadas, Fuerzas de Cuerpos y Seguridad del Estado, personal sanitario y a todos aquellos implicados en la primera línea de batalla contra el virus.
y sin más pasamos a relatar pues, las acciones que tenemos previstas en el marco de la Operación Balmis para este día de hoy. En primer lugar, presencia y reconocimiento en 59 ciudades con un nivel de fuerza similar al de ayer, en concreto 2.622 efectivos. Haremos apoyo de personal con formación sanitaria para la difusión de información y triaje de personal en el ferry en el puerto de Melilla. Se efectuará también un transporte para el Banco de Alimentos en Zaragoza. La formación previa por parte de la Guardia Civil a unidades del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire para hacerse cargo de la seguridad en las centrales nucleares de Trillo, Almaraz y Cofrentes y desinfecciones en los puertos de Barcelona, Algeciras y Castellón, aeropuertos Adolfo Suárez de Barajas, El Prat en Barcelona, Gran Canaria, Valladolid, Málaga, Tenerife Norte y Sur y los hospitales en Madrid, El Clínico, Príncipe de Asturias, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal y La Paz. En Valencia y Zaragoza, los respectivos clínicos. Los juzgados de la Plaza de Castilla y la Plaza de la Paloma en Madrid. La delegación del Gobierno en Navarra. Una residencia de ancianos en Zaragoza. Las estaciones de Renfe, AVE de Sevilla, AVE de Málaga, Cercanías Sevilla, Antequera, Valencia y Castellón. Algunas delegaciones de defensa repartidas por todo el territorio nacional y significar que anoche en una misión de oportunidad de última hora se desinfectó a las 11 de la noche el Centro de Control de Tráfico de Cercanías de Adif en Chamartín, así como un centro de salud en Haro. Bueno, y ahora quería aprovechar esta ocasión para comentar un vídeo que se hizo viral ayer por la tarde, cuando se veía a una señora con sus bolsas de la compra acompañada por dos soldados. Y quiero, pues, en primer lugar, comentar que efectivamente ese no es el cometido principal de nuestros soldados, pero sí es un indicador del carácter que tienen nuestra gente, del carácter que tienen nuestros soldados, que les hace tan apreciados y tan queridos, tanto en misiones internacionales como eso. Aportan ese grado de empatía que es difícil de encontrar en otras fuerzas armadas de otros países. Y en concreto, pues le quiero poner cara a estos señores. No voy a decir los apellidos porque tampoco es el sitio para esto, pero son el cabo primero Efrén, el soldado Iván, ambos del regimiento Príncipe número 3, perteneciente a la Brigada Galicia, y el hecho ocurrió en Gijón. Y para finalizar, recalcar un tema que lo comenté ayer. Esto es una guerra de todos los españoles. Todos estamos involucrados en esta pelea contra el virus. Me van a permitir todos los españoles que aproveche mis 40 años de servicio para, en este marco de una contienda bélica sin armas o con otras armas distintas a las que nosotros pensamos, ofrecerle algunos consejos y ofrecerle aquello que me ha enseñado mi experiencia relativo a los valores militares que te permiten afrontar situaciones como estas. Y en primer lugar, la disciplina. En segundo lugar, el espíritu de sacrificio. Esto nos va a venir muy bien en estos días que se nos acercan y en estos días que estamos viviendo. Disciplina para atender a las indicaciones que nos están dando. Espíritu de sacrificio para soportar las situaciones incómodas o que nosotros podemos creer que son incómodas, tanto los que se tienen que quedar en casa encerrados como aquellos que no tienen más obligación que salir a desempeñar sus funciones para que el resto podamos vivir. Y por supuesto, una de las mayores virtudes militares, que es la moral de victoria. Sabemos que vamos a vencer, pero esto es imprescindible que nos lo imbuyamos. Y nada más, dejo el paso a Fernando para continuar con los demás. Sí. Le vamos a hacer la palabra al Teniente General Laurentino Ceña, del Ministerio del Interior. Gracias, Fernando. Buenos días. Quiero que mis primeras palabras
sean para expresar el sentido recuerdo para don Pedro Alameda López, primer guardia civil en activo fallecido a causa del coronavirus. Y por ello, en nombre de todos los miembros de la Guardia Civil, muestro mi afecto, mi respeto a su familia, respeto y afecto que extendemos a los allegados y familiares de todos aquellos que han perdido un ser querido por esta causa. Igual que en días anteriores, el día 18, en demarcación de Guardia Civil, no se han producido incidentes graves. Bien es cierto que pequeñas situaciones nos han obligado a intervenir, incluso a llegar a efectuar algunas detenciones. En concreto, 11 personas con su comportamiento se han merecido el ser reducidas mediante la detención. No obstante, y como es lógico, la labor de esas 10.000 patrullas que diariamente sacamos a la calle no se centraron solamente en vigilar el cumplimiento de las misiones. También las hemos dedicado de una forma especial a ayudar a los colectivos más desfavorecidos, los más vulnerables. A modo de ejemplo, sirva que durante el día de ayer efectuamos 2.346 entrevistas con centros de atención a los mayores. En concreto, la práctica totalidad de los que están en nuestra demarcación, que son aproximadamente 2.500, y los que faltan es que porque por razones administrativas estaban cerrados. Todos estos centros están dispersos en la geografía y abarcan a más de 1.700 localidades. También nuestros esfuerzos se centraron en la verificación del normal funcionamiento de los servicios esenciales, el transporte, la distribución de alimentos, la producción y los sanitarios, por supuesto. Sirva como ejemplo de este esfuerzo, incluso a petición de autoridades sanitarias, la protección de un centro de salud que está temporalmente cerrado, pero que está totalmente equipado, con lo cual los riesgos que podría suponer la pérdida o sustracción de algo de material serían importantes. También nos hemos esforzado en tareas de coordinación. Hemos realizado alrededor de 700 entrevistas, no solamente con centros médicos, sino también con policías locales. Tenemos que tener en cuenta que para nosotros, para el mejor servicio a los ciudadanos, el contar con la colaboración de las policías locales es fundamental, y la coordinación. Y pensemos que en el ámbito territorial de la Guardia Civil tenemos que coordinarnos con más de 1.500 cuerpos de policía local distintos. Quiero señalar que en nuestra actuación la coordinación es fundamental. Coordinación, como hemos dicho, con la Policía Local, con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas. Ejemplo de ello puede ser la operación que se hace en Ceuta, donde con la colaboración de todas las fuerzas buscamos a los menores que se encontraban dispersos por la ciudad, no ubicados en ningún lugar, para trasladarlos a un albergue que se había preparado previamente. Por tanto, quiero una vez más pedirles que sigan trabajando, que sigan colaborando, que sigan esforzándose en cumplir las normas que a todos nos van a proteger y nos van a permitir salir de esta situación cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias, teniente general. A continuación, el comisario principal, José Ángel González. Buenos días. En primer lugar, decirles que nos sumamos a las palabras de cariño y afecto para todos los afectados por esta enfermedad y decirles que por parte de la Policía Nacional, como dije ayer, no hay novedad importante que reseñar. Y yo sí que me gustaría poner en valor algo que también ha dicho el general, es la perfecta coordinación que está existiendo entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como con el Ejército. Ayer nos mandaban vídeos, fotografías de todas las ciudades de España y era muy bonito ver cómo patrullaba Guardia Civil con Policía Nacional con Policía Local. Esto quiere decir que vamos en el buen camino. Es la forma de que si todos remamos en la misma dirección, alcanzaremos el destino final y ayudaremos a que pase pronto esta lacra. Voy a darles algunos datos de la actividad que tuvimos ayer.
en las últimas 24 horas hemos detenido a 49 por infracción, detenidos por desobediencia, por no cumplir con los requisitos del decreto de alarma. Si se dan cuenta, han aumentado un poquito. Yo aquí quiero apelar a su responsabilidad y a su solidaridad, porque entendemos que la gente se cansa de estar en casa, pero tenemos que cumplir con lo que nos marca el Real Decreto. Igualmente, como saben, restablecimos las fronteras tanto en Portugal como en Francia. Estamos teniendo una colaboración total y absoluta con las autoridades francesas y portuguesas. Y en el día de ayer pues, se han hecho 996 denegaciones de entrada, se han controlado casi 7.000 vehículos y se han realizado 2 detenciones. Seguimos desde la Policía Nacional, como le dijimos ayer, una de nuestras preocupaciones más importantes es el tema de bulos y falsas noticias. Seguimos monitorizando todas las redes sociales. Indicarles que a día de ayer habíamos asesorado ya a más de 7.000 personas. Seguimos trabajando con los colectivos más vulnerables, sobre todo con los mayores. Estamos poniéndonos en contacto con ellos y auxiliándoles y prestándoles todo el auxilio que necesiten. Como decía el general, no tiene que ser una cosa competencia de la policía, no estamos para eso, pero desde luego que sepan que a todo lo que nos requieran iremos en su auxilio. Y por último, decirles también que tenemos la asistencia a las familias y a las mujeres víctimas de maltrato, que sepan que lo mantenemos a pleno rendimiento y que está las 24 horas del día para seguir combatiendo esta lacra social. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario principal. Le pasamos la palabra a doña María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad. Muchas gracias, Fernando, y buenos días a todos. Paso a dar cuenta de los datos de movilidad a lo largo de toda la geografía española. La buena noticia es que la movilidad sigue bajando y eso es muestra del ejercicio de responsabilidad de toda la sociedad española. En los servicios de cercanías, en la hora punta de esta mañana, el nivel de utilización ha estado en los núcleos más importantes, que son el de Madrid y Barcelona, en torno al 15%, siendo esta cifra inferior en el resto de núcleos de cercanías. Y no se han identificado incidentes por acumulación o aglomeración de personas. Es importante reseñar que se ha identificado un adelanto del inicio de la hora punta, que está ahora en torno a las 6 de la mañana, cuando normalmente empieza a las 7 de la mañana. En los servicios de media y larga distancia de Renfe, incluyendo los servicios de AVE, el nivel de utilización está siendo del 2%, comparado con un día equivalente del año anterior. Es importante destacar que Renfe inició ayer su nueva oferta de transporte, adecuándola a los requerimientos del Real Decreto y vendiendo únicamente 1/3 de las plazas de cada tren. Por su parte, el transporte de viajeros en autobús de larga distancia ha tenido un nivel de reducción en su utilización del cerca del 90%, un 89%. Y en cuanto al transporte aéreo, en el día de ayer la utilización de nuestra red de aeropuertos, de la red de aeropuertos de AENA, fue de un 56% inferior al día equivalente del año pasado. Son datos positivos, como he mencionado, pero es importante que no nos relajemos. Es importante mantener la disciplina, como se ha mencionado anteriormente, y tratar de minimizar la movilidad lo máximo posible únicamente para las actividades que están autorizadas en el Real Decreto. En cuanto a cuestiones específicas del día de hoy, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una orden ministerial que establece determinadas condiciones de utilización de los autobuses. Se establece de esta manera que se puede ocupar 1/3 de la ocupación del autobús y que hay que dejar obligatoriamente la fila detrás del conductor libre. Y además, cuando los conductores no dispongan de un sistema específico de protección a través de mamparas u otro medio físico, que se deba embarcar al autobús por la puerta trasera. Además, se ha incluido una regulación específica para el servicio de arrendamiento de vehículos sin conductor, que son los rentacar, para que sea viable que ejerzan su actividad siempre que sea para alguna de las actividades autorizadas en el Real Decreto por el que se establece el periodo de alarma.
Y, por último, en el caso de los taxis y las VTC se establece que solo pueden ser utilizados por un pasajero, excepto en aquellos supuestos en los que también se autoriza por ser personas dependientes o por necesidades especiales. Y por último, una cuestión ya de tipo profesional, se ha prorrogado la vigencia de los certificados profesionales de los transportistas durante un periodo de 4 meses. Además, hoy empiezan a operar los servicios de transporte aéreo autorizados para mantener la conectividad con las Islas Baleares y Canarias, así como los servicios entre islas. El Ministerio ha publicado sendas notas de prensa en la que viene el detalle de los servicios que se han autorizado y las compañías que los van a prestar. Y antes de terminar, pues trasladar desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un agradecimiento especial a todas las empresas, a todas las compañías de transporte, a todos los colectivos profesionales, asociaciones que se ponen a disposición del Ministerio para contribuir en lo que puedan. La verdad es que es una muestra de la reacción, de la forma de la sociedad española de afrontar este problema que tenemos que resolver todos unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, ya pasamos a la segunda parte. Vamos a tratar de interpretar un poquito la situación. Como ven, se están implementando muchas medidas de distanciamiento social para tratar entre todos de conseguir controlar este virus. Sin embargo, como ven, también es cierto que todavía están aumentando los casos cada día. Eso no indica que vayamos mal, eso indica que probablemente nos estamos poco a poco aproximando a ese pico máximo. Esos son los días difíciles, porque son los días en los que todavía estaremos viendo un aumento de casos, cada día será un poquito más. Entendemos que la tasa de crecimiento se va a ir reduciendo, pero van a ser los días en los que tenemos que mantener la tensión. Son los días en los que, hasta que pasemos y empecemos a descender de forma estable el número de casos, vamos a tener que asegurarnos que las medidas de control se hacen y se ejecutan de la forma más estricta posible. Como ven, mis compañeros les han explicado todos los mecanismos y todo el impacto que está teniendo el Real Decreto de alarma en la movilidad y las relaciones sociales entre los españoles y las españolas. Sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, pero el llegar a ese pico y empezar a doblar hacia el otro lado es el primer objetivo. Esperemos que sea en muy pocos días, pero desde luego no puede estar demasiado lejos. Lo que sí que tenemos que hacer es garantizar que hasta el día ese día en que podemos haber un descenso estable, sea un poco más pronto o sea un poco más tarde, garantizamos que todos cumplimos con las medidas de distanciamiento social que estamos utilizando para tratar de controlar el virus. Eso es un detalle que yo creo que tenemos que incorporar. Y a la hora de incorporarlo tenemos que ejecutarlo todos. Ya comentaba ayer que hay grupos clave en nuestra sociedad. Están los que se tienen que proteger más, los grupos de riesgo, todos los conocemos, los que tienen que ayudar a que esos grupos de riesgo se puedan proteger más y mejor y que les reduzcamos las exposiciones a ellos. Y luego otros, que por ejemplo los niños, que ya comentaba ayer también, que nos van a hacer en algunos casos la vida complicada, pero en muchos otros la vida mucho más fácil si ellos mismos nos ayudan a sobrellevar esta cuarentena que nos estamos autoimponiendo. Ahora viene la parte de agradecimientos. Como todos mis compañeros, hay muchos colectivos y muchos grupos que están demostrando su agradecimiento por lo que están haciendo los colectivos sanitarios, los colectivos de la Guardia Civil, de la Policía, del Ejército, del Ministerio de Transportes, pero lo cierto es que hay muchísimos otros colectivos que están trabajando para que todo esto vaya adelante. Hay muchos servicios esenciales sin los cuales no podríamos continuar ni con esta cuarentena ni con nuestra vida habitual. Y yo creo que es justo reconocerlos a todos. Tenemos muchísima gente que está ayudándonos a mantener limpios nuestros centros de trabajo. Tenemos muchísima gente que está ayudándonos a abastecernos en los supermercados y que están también expuestos a los riesgos. Y si ayer, quizás por falta de experiencia delante de los medios, a lo mejor me refería a uno concreto, yo creo que sí que es importante que entendamos que son todos los colectivos que están haciendo que podamos sobrellevar esto de la mejor manera posible los que tienen que estar, a los que tenemos que agradecerles el apoyo que nos dan. Así que, por favor,
no piensen que me olvido de ninguno. Obviamente, nombrarlos a todos puede ser muy difícil, pero sí que entiendan que los tenemos a todos en mente. Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Muy bien. Os recomiendo, por favor, respuestas técnicas a preguntas que serán también muy concretas. Repito, además, que con posterioridad a esta rueda de prensa van a comparecer en esta misma sala el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. Fernando Simón nos manda una pregunta y quiero decir que los temas principales de las preguntas de los medios de comunicación van sobre los siguientes bloques: situación en las residencias de ancianos, acusaciones de comunidades autónomas de inmovilización y requisa de material, perfil de edad de las personas contagiadas. Este problema está causando mucha ansiedad social. El cierre de territorios y despliegue de la UME vuelve a ser hoy un tema clave, y también el bloqueo en el regreso a España de españoles que quieren hacerlo y falta de capacidad a través de los aviones. Vamos con una primera pregunta. ¿Se debería haber tomado antes medidas preventivas en las residencias de ancianos? ¿Qué plan de choque hay para evitar la escalada de muertes en las residencias? Bueno, ahora mismo hay un borrador de orden para actuar directamente sobre las residencias de ancianos de forma muy estricta. Pero sí que es cierto que ya antes de que se tomaran las primeras medidas en algunas comunidades autónomas, ya había una recomendación del Ministerio para que las comunidades autónomas, dentro de sus competencias, hicieran una reducción de los riesgos asociados a estas residencias, incluyendo cierres de centros sociosanitarios, incluyendo reducción de las visitas y la utilización del personal estrictamente necesario en estas residencias, que obviamente entendemos que se fue implementando progresivamente. Sí que es cierto que seguimos teniendo problemas en residencias y eso nos va a obligar a hacer una orden muy estricta para proteger a nuestros mayores que están en estos centros. Yo entiendo que la orden la está redactando el Ministerio, saldrá probablemente a lo largo del día o mañana, no se lo puedo garantizar, pero estamos trabajando muy intensamente en ello. La estructura de edad de nuestros casos no la tenemos todavía bien analizada porque nos faltan algunos datos todavía detallados. Tenemos datos generales de cada comunidad autónoma, pero los datos específicos de cada uno de los individuos todavía nos faltan en algunos casos. Pero sí que sabemos que hasta la fecha, con los datos de los que disponemos, el 33% de los casos tienen más de 65 años, pero lo más importante, el 18% tienen más de 75. Y de estos, hasta un 32% desarrollan neumonías graves. Estos datos hay que tomarlos con mucho cuidado, porque, como ya les digo, son datos parciales. Todavía necesitamos muchos más datos individualizados para poder valorarlo correctamente. Pero sí que es verdad que las cifras de edad de nuestra población indican que algunos datos de gravedad o incluso letalidad que tenemos entre nuestros casos podrían estar explicados en algunas zonas concretas por este hecho. También decirles que la distribución por edad no es homogénea a lo largo de todo el territorio. Hay diferencias entre unas comunidades autónomas y otras. Hay comunidades autónomas donde los casos en personas mayores o incluso en grupos frágiles son más que en otras comunidades, y esto también tiene un impacto importante en cuanto a la letalidad o el ingreso en UCI o los casos graves que podemos encontrar. ¿Quién ha fallado en la mortalidad de las residencias? ¿El Gobierno central o las comunidades autónomas? La letalidad que estamos observando en nuestras residencias, hasta ahora, por los datos que tenemos, ya les digo que son todavía parciales, no supera la letalidad que se ha observado en otros países en grupos equivalentes. Por lo tanto, yo creo que no es una cuestión de quién ha fallado o quién no ha fallado. Es una cuestión de que si el virus entra en nuestras residencias hay que extremar las medidas de precaución, primero para que no entre y una vez que entre para que se infecte el menor número posible de personas. No tengo, como les digo, los datos completos para poder valorarlo mejor, pero lo cierto es que la letalidad que estamos observando no es superior a la de estos mismos grupos en otros países. Usted ha dicho, y volvemos al perfil de las personas contagiadas, el 33% de los contagiados tiene más de 65 años. Eso significa que el 67% son menores de esa edad. Y una pregunta asociada: ¿ha fallecido ya alguna persona joven sin patologías previas? Sí. Ya les digo que a falta de datos detallados de edad y algunas otras variables específicas asociadas a cada paciente, sí que tenemos información de al menos tres fallecidos en personas menores de 65 años.
Obviamente el impacto en estos grupos de edad más jóvenes es mucho menor, pero eso no quiere decir que no haya casos graves, casos que se tienen que ingresar en UCI y desgraciadamente en este caso tenemos constatados al menos 3 fallecidos. De todas formas, yo creo que hay que ser un poquito prudente con estos datos porque son muy preliminares y hasta que no tengamos datos más amplios sobre la estructura de nuestros casos, habría que ser un poquito precavido con ellos. La presidenta de Madrid acusa al Gobierno de bloquear material sanitario a la Comunidad de Madrid y apunta que en 48 horas no han llegado mascarillas. ¿Está ocurriendo algo así? ¿Cómo se va a solucionar? Vamos a ver, no es mi área de competencia porque tenemos muchos grupos en el Ministerio trabajando, pero sí que me consta que el Ministerio no está bloqueando material de ningún tipo en ningún lugar. Lo que sí que está haciendo el Ministerio es identificar qué hay y dónde, únicamente. También me consta que a la Comunidad de Madrid, según los datos que he recibido, se les han distribuido 325.000 mascarillas en los últimos días. No sé si se van a distribuir más hoy, en principio yo considero que sí, porque hay algunas partidas que van llegando progresivamente y sí que creo que tenemos que concienciarnos todos de que, aunque se van obteniendo partidas nuevas cada día que se van distribuyendo, hay una escasez generalizada a nivel global de estos productos. Se está trabajando muy intensamente para conseguir que esa escasez se pueda paliar, pero lo cierto es que este tipo de acusaciones yo creo que dañan al sistema más que otra cosa. Los contagios de COVID-19 siguen aumentando. Se preguntan algunos medios, desde Cataluña nos llegan varias preguntas en este sentido, si el Gobierno sigue sin plantearse el confinamiento de comunidades autónomas que lo han pedido, como por ejemplo Cataluña. Vamos a ver, las medidas que se han tomado son muy grandes. Ya nos comentaba la representante del Ministerio de Transportes y Movilidad, nos comentaba que la reducción en las largas distancias y la reducción en las cercanías, en algunos casos está por debajo del 5% y en las cercanías alrededor del 15%, si no me equivoco, que estaba comentando. Lo cierto es que el efecto de las medidas que se están aplicando es muy cercana al confinamiento de las comunidades autónomas y de los territorios. El impacto de medidas extra, si se valora con el beneficio que podemos obtener, hasta ahora consideramos que no merecería la pena la implementación de esas nuevas medidas. No estamos descartando nada. Si en un momento determinado hubiera que hacerlo, pues entendemos que se propondrá. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de los técnicos hay muchas discrepancias en cuanto a incrementar este tipo de medidas. Alguno obviamente la defiende, pero en general hay una amplia discrepancia para implementar medidas extra más allá de lo que ya se ha hecho. ¿Podría detallar el funcionamiento de los nuevos tests? ¿Son serológicos? ¿Cómo se hacen? ¿Cuánto tardan? ¿Se harán a todo el que lo pida? Bueno, estos test están ahora mismo en proceso de obtenerlos, de implementar el sistema y de conseguir información suficiente a partir de ellos que nos permita valorar cada vez mejor en qué situación estamos. Los test que se están valorando son test antigénicos, es decir, que lo que detectan es la presencia del virus, no la presencia de anticuerpos, que son las defensas que nosotros generamos contra los virus. Los test antigénicos sirven para la fase en la que una persona es infectiva. Estos test son test rápidos, que se puede obtener un resultado con bastante fiabilidad en alrededor de 10-15 minutos una vez que se obtiene la muestra, pero sí que es cierto que para la obtención de la muestra hace falta una cierta formación del personal. No son test que se pueda aplicar uno mismo, ni son test que pueda aplicar o que pueda utilizar cualquiera. Estos test se está gestionando ahora mismo el mecanismo para su implementación. Yo creo que en los próximos días tendremos respuestas mucho más claras al respecto. Las principales tareas que realiza la Unidad Militar de Emergencias son la desinsectación de estaciones de trenes, autobuses, cercanías. ¿Se está haciendo esta labor en el País Vasco, en algún sitio, en Navarra, en Pamplona, preguntan, en Cataluña? Si no, ¿quién las hace? Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Bueno, pues efectivamente la UME y otras unidades militares están haciendo esa labor allí donde se esté solicitando. En Navarra hoy mismo se va a entrar en Pamplona a hacer la desinfectación de la delegación de gobierno. En Cataluña hemos anunciado que se va a proceder a la desinfección del aeropuerto de Barcelona y el puerto de Barcelona. En el País Vasco se fue a Vitoria, a Araca, en 2 misiones. Una, la desinfección del acuartelamiento y la prevención de poder usar esa localidad o esa instalación
como posible hospital militar. Es decir, se está haciendo exactamente lo mismo que en otras comunidades de España. No hay territorios diferenciados en este sentido. Preguntas que nos llegan también a través de las redes sociales. Por ejemplo, esta, para el doctor Simón. Llevo 4 o 5 días sin olfato ni gusto. He leído que un investigador alemán, Hendrik Streeck, ha descubierto que la neutralización del olfato y el gusto son síntomas de coronavirus. Cuestiones de estas circulan en las redes. ¿Qué nos puede decir acerca de ello? No, tenemos un equipo en mi unidad en el que estamos revisando toda la información científica suficientemente sólida al respecto. Yo ahora mismo no he recibido ninguna información científica sólida en referencia a estos síntomas, pero de todas formas sí existe una evidencia, por mínima que sea, el equipo la va a investigar y obviamente si se tiene que comunicar, se comunicará. Hay de nuevo preguntas acerca de la casuística de personas que tienen necesidades especiales. El otro día trasladamos una relacionada con un mayor diabético. Hoy también con personas deficientes o con discapacidades importantes que necesitan salir a la calle o tienen un régimen determinado de acompañamiento. Para este tipo de casos, ¿qué se les puede decir? O sea, yo no soy experto en leyes ni en decretos, pero sí que es cierto que leyendo el decreto creo que da la suficiente flexibilidad tanto a las fuerzas del orden como a otros colectivos para interpretar situaciones especiales y valorarlas in situ. Yo creo que la gente tiene que entender lo que significa una cuarentena. Una cuarentena o un aislamiento, un distanciamiento social, en principio lo que implica es evitar el riesgo de contacto entre personas para que no haya transmisión. Yo creo que las personas que están encargadas de implementar este Real Decreto tienen la capacidad de valorar y la flexibilidad que se tiene que dar en situaciones especiales. Ahora, lo que tenemos que tener es mucho cuidado de no pensar que las situaciones especiales se pueden generalizar. Eso sería un error muy grave el que tratáramos de generalizar lo que tienen que ser situaciones particulares, porque haríamos que la implementación de la medida, que es lo más importante ahora, implementarla bien, no funcionara. Y eso nos pondría en una situación en la que no tendríamos que estar 14 días o 21 o los que sean, sino que tendríamos que ir incrementando más y más ese periodo. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que cuanto mejor lo hagamos ahora, más rápido será el efecto y mejor y más pronto podremos volver a la vida rutinaria. Quisiera pedir disculpas por la utilización de la palabra deficientes. Me refería en todo momento a discapacidades en cualquiera de sus términos. Una pregunta para los responsables de movilidad también del Ministerio del Interior. ¿Se van a adoptar medidas especiales de control de salida de cara al fin de semana, cuando mucha gente puede pretender trasladarse a segundas residencias? ¿En qué condiciones se va a permitir la salida de vehículos o se van a reforzar los sistemas de control? Las salidas de fin de semana, evidentemente, no es uno de los aspectos que se permiten dentro del Real Decreto, con lo cual la gente el fin de semana, sea fiesta, debe mantenerse en su casa. Los criterios deberán de ser los mismos: ir a trabajar o ir a hacer acciones imprescindibles. Evidentemente, el irse de fin de semana no es una de ellas. Desde la Guardia Civil haremos los controles necesarios para el mejor cumplimiento de las normas establecidas en el Real Decreto. Para la Secretaria General de Transportes, María José Rayo, sobre las distintas versiones de españoles que quieren regresar, de saturación en las líneas de regreso, de imposibilidad de coger vuelos, del espacio aéreo, ¿qué mensaje podría de nuevo enviarles a día de hoy? Quiero recordarle que está circulando, como siempre tenemos que colocar una serie de comillas, algunas imágenes, por ejemplo, de vuelos que pretenden llegar para repatriar a españoles a distintos países y que no pueden ni siquiera aterrizar. ¿Qué nos puede decir? Bueno, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estamos tratando de apoyar al Ministerio de Exteriores en toda la labor que está haciendo, con un trabajo ingente de un montón de profesionales y de muchísimas personas en todas las embajadas para facilitar ese proceso de repatriación. Hay que decir que las compañías aéreas están teniendo una actitud absolutamente favorable, tratando de facilitar al máximo la actividad. Pero es verdad que es un proceso que lleva su tiempo. La propia ministra ha pedido paciencia, ha dicho que se están tratando de instrumentar distintas soluciones y en lo que respecta ya a relaciones entre países, pues entran dentro de la pura relación diplomática y debería contestar el Ministerio de Exteriores. Han dicho ustedes, por un lado, que se han incrementado las sanciones y apelan a la responsabilidad, y por otro lado usted, María José Rayo,
que está habiendo cada vez menos transporte porque hay, de manera muy responsable, menos afluencia de viajeros. ¿Son compatibles ambas informaciones? Bueno, la verdad es que es distinto el montarse en un medio de transporte que andar por la calle, eso por una parte. Y luego, al final, aquí siempre vamos a datos estadísticos a los que nos dan los datos en general, lo que no obvia que en situaciones concretas, en puntos concretos, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan que actuar. Hombre, yo aquí había que añadir que, los 2 o 3 primeros días de vigencia del Real Decreto fueron días de pedagogía, días de levantar un poco la mano, días de informar a la gente, y creemos que ha llegado el momento de que ya esos días ya se han acabado. Hay que cumplirlo, y lo que usted decía de salidas de ciudad hacia el pueblo, pues lógicamente no se deben permitir. Pues vamos a dar por acabada aquí esta comparecencia, si hay algún otro mensaje que quieran añadir, y si no, pues nos despedimos y la siguiente viene en cuestión de minutos. Únicamente, de nuevo, como ya hicimos algún día, el mensaje está en esa pantalla. Eso es lo que tenemos que hacer entre todos. Este virus lo paramos unidos. Muchas gracias, gracias a todos, gracias a los participantes.